Damos gracias al Señor una vez más por su amor, su misericordia, por su bondad, por su poder. ¿Por qué más podemos darle gracias? Bueno, por el tiempo, ¿verdad? Que cambia tan de repente. Ayer sol, hoy nubes, amenaza de agua. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Que el Señor se goza y nosotros nos gozamos con Él. Amén. Gloria al Señor. El tema del día de hoy es acerca de Israel. Y vamos a ver nosotros a Israel, pero no desde la perspectiva natural, sino desde la perspectiva en la cual lo presenta la palabra. Y vamos a ver nosotros a Israel, vamos a vernos nosotros en Israel y vamos a ver también que es bendición a las naciones. Por tanto, no es solamente que Israel sea bendición a las naciones, sino que nosotros, siendo Israel, siendo injertados en este pueblo, en esta familia de Dios, nosotros también somos, por tanto, bendición a las naciones. Así que en esto vamos a entrar. Aprovechamos de nuevo, como ya hemos hecho anteriormente, en saludar a todos y cada uno de los que nos visitan a través de este medio, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en el Caribe y también aquí alrededor en Estados Unidos. Sabemos de algunos esporádicamente y queremos oír más de ustedes también en el otro lado del mar, ¿verdad? En el viejo mundo, como decimos nosotros normalmente. Bendición a todos y cada uno de ustedes. Les amamos desde aquí, desde Mesquite, Texas, que es una ciudad que está a un ladito ahí de Dallas. En el nombre de Jesús les bendecimos. Y de esta manera vamos a ir a la palabra. Vamos a Génesis. En el capítulo 12 hay una promesa. De hecho, esta promesa se repite 3 veces. Y es una promesa dada a Abraham, en la cual cuando Dios le llama, le habla y le dice que él será bendición a las naciones. Aquí ustedes tienen el versículo 3, pero voy a empezar desde el versículo 1. Y dice de esta forma: el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldigan bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Cuando Dios te llama, te dice, y serás bendición. Y no nada más serás bendición, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora nosotros nos gozamos con Abraham. Pero esta palabra, hermano, nos envuelve a nosotros, a ti y a mí. Esta palabra es también para nosotros, porque más adelante cuando es el sacrificio de Isaac, el Señor confirma y dice: ahora no nada más serán benditas en ti las familias, sino en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hermano, tú te puedes poner como parte de los bendecidos o también como parte de los que bendicen. Depende como tú quieras. Porque hemos sido bendecidos y ahora que hemos sido bendecidos nos corresponde bendecir. Solamente que muchas veces nosotros, en vez de bendecir, nosotros maldecimos. O nosotros traemos palabra de maldición. ¿Por qué? Porque no caben en nuestra manera corta, cerradas, hermética, encajonada de ver las cosas. Así por eso dice en la palabra: ya no es que uno sea de Pablo o de Apolos o sea de aquí o de allá, sino que todos tenemos que ser de Cristo. Y en esto, hermanos, hay multitud de chaquetas, de abrigos, de ropa que nos ponemos con una identificación de alguna denominación, de algún tipo de creencia. Si eres de los de arriba, de los de abajo, de los del sur, de los del norte, de los de acá o de los de más allá. Y lo primero que investigamos es si eres primo o si eres hermano, ¿verdad? Sí, porque nosotros investigamos si eres hermano, bueno, crees en todo lo que yo creo.
Pero si hay alguna cosa en la cual tú crees que yo no creo, o yo creo que tú no crees, entonces eres primo. Sí, ¿no? Hermano, Dios quiere que nosotros formemos parte de un solo pueblo, una sola iglesia. Amén. Israel, entonces, hermano, es bendición a las naciones. Tú y yo debemos ser también parte de esta bendición a las naciones. Por tanto, quitemos la condenación, como vamos a ver más adelante, condenando a aquellos que no caben en mi cajita, que no caben en mi garrafón, en mi manera de ver las cosas, y los condenamos, porque pues si no entras aquí, pues no eres. Quizás en misericordia Dios te dé una chancita por allá, primo, pero no como la bendición gloriosa y grandiosa que Dios tiene para los que están en esta caja. Y así, delante del Señor, nosotros ponemos una multitud de cajas, pero esa multitud de cajas tiene que ser quitada. Tenemos nosotros que amar y bendecir. Hermanos, no todos les gusta el color verde. Algunos prefieren el marrón o prefieren el beige, ¿verdad? Ya sea para un carro o una casa o para una vestimenta. A quienes les gusta vestirse de azul y negro. Hay otros que les gusta vestirse de rosa, amarillo. Y no por eso, hermano, no eres de tanto valor como yo. Al contrario, en la diversidad Dios se glorifica. Por eso, hermano, no todos tienen el mismo rostro, imagínate. O no todos tienen el mismo pelo, no todos tienen el mismo color de ojos. ¿Han oído hablar de las huellas digitales? Que no hay iguales, ¿verdad? Bueno, aún más poderoso, no hay ojos que sean iguales. Dios ha hecho tantas cosas y se goza. A veces me gusta ir a lugares como el mall o la plaza, o también cuando viajo en los aeropuertos, me gusta sentarme a comer donde pasa la gente, ¿verdad? No metido ahí en una tableta, en un celular y estar ahí nada más, sino me gusta sentarme y tomar un café mientras espero que venga el avión. Me gusta ver a la gente, porque lo que me gusta es ver lo que Dios ha hecho. Unos altos, unos bajitos, unos gorditos y unos flaquitos, y hay gente que tiene una carota y uno que tiene una carita, ¿verdad? Y vemos tantas cosas y yo digo, Señor, en todos y cada uno de estos, tú te has glorificado. Porque hay diversidad. Y tú dices, bueno, le queda a esta, o esta le queda para este. Y cuando tú los ves de pareja, dices, wow, yo nunca hubiera hecho esta pareja. Pero Dios sí. Así que, hermano, en diversidad Dios se goza. Pero que no condenemos, hermano, porque tú eres de esta forma o de aquella forma. Y hermanos, hay racismo de color de piel y hay racismo también social. Hay racismo, hermano, de cultura o de clase. Y todas esas cosas a Dios no le agradan. Ahora, yo les menciono un racismo más, y es el racismo religioso. Aún dentro de la misma religión. Y para no mencionar otras religiones, podemos mencionar la religión cristiana. Hay tanto conflicto y tanta separación. ¿Por qué? Por creencias. Y esto, hermano, tiene que terminar. Así que vamos a entrar a la palabra, pero vamos a aprovechar un momento y vamos a orar. ¿Está bien? Espíritu Santo, te damos gracias y te pedimos, Señor, humildemente que tú abras la palabra, abras nuestro corazón, abras también nuestro entendimiento, Señor Santo. Ya que tú has inspirado la palabra, te pedimos también, Señor, que tú la reveles. Bendecimos, Señor, este lugar y este tiempo, Señor, de los que escuchan, los que están viendo, Señor, también. Bendecimos a todos y cada uno, Padre mío, y pedimos que todo impedimento sea quitado y toda distracción sea erradicada en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Hermanos, Dios habló y trajo
una palabra y dijo, hagamos al hombre. Ustedes pueden ir a través de la Escritura y estamos en el capítulo 12 del libro de Génesis, y ya para el capítulo 12 del libro de Génesis, el Señor ha traído dos juicios. El primero lo trajo cuando el hombre desobedeció, cuando Dios creó al hombre y le dijo, Adán, no comas de este árbol que yo te he dicho, no comas, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, más bien, si tú obedeces, vivirás, pero si no, y comieras de este fruto, ciertamente morirás. El hombre desobedeció y Dios trajo un juicio sobre él, el cual nos abarca hasta el día de hoy. Pero después que Adán salió, Dios empezó a bendecir a su descendencia. Nosotros vemos que Dios tuvo favor con Abel, pero no con Caín. Y Caín mató a Abel y Dios le dio un nuevo hijo a Adán y a Eva. El nombre de él fue Set. Y Set empezó a invocar el nombre de Dios. Y desde entonces nosotros lo vemos hasta la séptima generación donde está Enoc. Y Enoc dice que caminó con Dios. Y Dios se agradó tanto de Enoc que se lo llevó. Pero 3 generaciones después vino Noé. En la 10ª generación, y 10 habla de juicio, nosotros vamos a ver que Dios dijo, aún me duele en gran manera, tengo un gran pesar por haber creado al hombre, porque solamente está pensando de continuo en hacer el mal. Por tanto, voy a borrar de la faz de la tierra a todo hombre, pero voy a guardar 8 personas. A Noé, a su esposa, a Sem, su hijo, Cam, su hijo, y Jafet, su hijo, y sus mujeres. 8 personas, y él dice, va a haber un nuevo comienzo. Inmediatamente después de que se bajaron las aguas y salieron, Cam, y pecó contra su padre, burlándose de la vergüenza de su desnudez. Y nosotros vemos que el caminar siguió y por ahí Peleg, uno de los descendientes de Noé, dice que en sus días fue dividida la tierra, y se cree que es cuando los continentes tuvieron ya un movimiento, y entonces se llamó a cada continente con su nombre. Y ese es el nombre que quiere decir Peleg. Pero de nuevo, a la 10ª generación viene Abraham. Entonces en 10 generaciones viene Noé y Dios trae un juicio. En 10 generaciones viene de nuevo otro hombre escogido también por Dios, justo delante de Dios, llamado Abraham, al cual Dios le llama. Y esta vez no trae un juicio para destruir, sino un juicio para bendecir. Y a mí me gusta mucho porque Dios trabaja de una forma en gracia. Y nosotros podemos ver en Noé, nosotros podemos ver la ley, pero nosotros podemos ver en Abraham, podemos ver nosotros la misericordia. Ahora, tanto la ley no había venido, porque no había venido aún Moisés y no se había dado la ley todavía en el monte Sinaí, pero estaba ya allí. En Noé vino esto. ¿Por qué? Porque el hombre, aún sin saber las leyes de Dios, pero los conocía las leyes de Dios porque Dios las había mostrado en sus atributos, como dice en el libro de Romanos, en sus atributos invisibles, se habían manifestado en la naturaleza, pero el hombre decidió no buscarle a él ni agradarle, sino buscar de continuo, dice, buscar el mal. Y esto entonces no le agradó a Dios. Pero ahora, en Abraham no es diferente. De hecho, Abraham es un hombre que viene de un pueblo idólatra. Viene de un pueblo en Caldea, llamado Ur, donde su padre decide salir. Taré, el padre de Abraham, decide salir y sale con sus hijos. Ya había muerto Harán, uno de ellos. Entonces sale con Nacor, con Abraham y con sus familias. Y salen y rumbo a Canaán se establecen en un lugar donde lleva el nombre del hijo muerto, que es Harán. Y ahí se establecen, y ahí es donde Dios llama a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, sal de la casa de tu padre y de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Porque yo quiero bendecir a través de ti, no nada más a tu familia, pero a todas las familias de la tierra.
Y en esto a mí me gusta mucho, porque ahora viene ya una promesa de bendición. Ya no es una palabra de maldición, porque aún Noé, al hacer la barca, él fue pregonero de justicia. Pero Abraham, en su obediencia, nosotros lo vemos que es padre de la fe. Y ahora, en Noé no pudieron entrar nadie porque Dios cerró la barca y dijo, nadie más entra. Pero en Abraham nosotros podemos entrar en su descendencia y ser parte de su simiente, porque Jesucristo abrió esto para nosotros. Por tanto, el apóstol Pablo menciona y dice, sabiendo de antemano que los gentiles iban a entrar en esta gracia, entonces, por tanto, Dios habló y dijo a Abraham, antes de que viniera la ley, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí, hermano, entramos tú y yo. Hace unos días estuve viendo en la internet a que alguien puso por allí, dice, tú quieres saber si tú eres judío o no, ve a esta lista de apellidos. Y si tu apellido se encuentra en esta lista, entonces tú tienes una gran probabilidad de ser judío. Si no, no. Pues inmediatamente fui a ver si mi apellido estaba allí. Y gran decepción, porque pasó de mi apellido y dije, las 3 primeras letras están ahí, pero ya la otra ya no. Entonces dije, entonces ya no soy judío. Pues no soy judío, pero soy israelita. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo nos injertó, ¿sí? El Hijo nos dio a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Él, y porque Él es el Hijo, Él tiene potestad para dejarnos entrar en su genealogía, en lo que es Él. Amén. Ahora bien, viniendo ahí en Génesis 22, yo les dije que había más de una vez en que se menciona la bendición a las naciones. Bueno, en el libro de Génesis, capítulo 22, y esto es después, en los momentos después de que Abraham lleva a su hijo y lo pone en el altar de sacrificio, pero el ángel le dice, detente, no lo mates, porque ya he visto que no me has rehusado a tu hijo. Y esta es la parte que nosotros vamos a leer, versículo 16. Dice, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, y como las estrellas de los cielos y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente, ¿sí? Fíjate bien cómo dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque has obedecido mi voz. Porque tú has obedecido mi voz. Amén. Entonces ahí lo tenemos. No me has rehusado a tu hijo. Hermanos, la promesa que Dios nos ha dado, una vez que se ha cumplido, el Señor nos pide que la entreguemos. Entonces dices, bueno, Señor, yo me esforcé en fe y en esperanza, y ahora he recibido, y ahora tú quieres la promesa. Fíjate que Dios habló a Abraham y le dijo, te voy a dar un hijo de aquí a 1 año. Y Abraham dijo, ya tengo 100 años y mi mujer tiene 90. ¿Cómo así vamos a ver un hijo? Dice, no hay nada imposible para Dios. Y cuando vino el hijo se gozó y se gozaron, y cuando ya tenía una cierta edad, Dios le dijo, ve y sacrifícame al hijo a un lugar que yo te mostraré, en el monte que yo te mostraré. Wow. Dios pide y demanda que nosotros entreguemos esto. ¿Pero por qué lo demanda, hermano? Porque Dios quiere darte aún mayor bendición que la que ya te ha dado. Fíjate bien que nosotros clamamos por una bendición, pero cuando la obtenemos, tenemos que entregarla al Señor. Porque el Señor entonces la va a bendecir. Miren, ¿recuerdan a Ana? ¿Sí? ¿Recuerdan a Ana que pidió un hijo? Y Dios le dio a Samuel. ¿Qué dijo ella? Señor, si tú me lo dieras, yo te lo regreso. Si tú me dieras esta bendición de abrazar un hijo, yo lo voy a entregar a ti y te va a servir todos los días de su vida. Y fue una gran cosa. Ahora, ¿sabes qué sucedió? Que Dios le dio mucho más hijos a Ana.
Cuando nosotros entregamos lo que el Señor nos pide, ¿sí? Nosotros lo que vemos es que el Señor lo va a multiplicar. Hermano, este es el misterio de los diezmos. El misterio de los diezmos es que cuando Dios te ha bendecido, tú vienes y tú le entregas en una forma, con la 10ª parte, tú le estás diciendo, esto que yo tengo, lo he recibido de ti, es tuyo. ¿Y qué hace el Señor? Multiplica. Multiplica, hermano. Dios es dueño de todo. Dios no necesita tu dinero. Lo que necesita es tu obediencia. Lo que leímos aquí es que por cuanto Él obedeció, ¿sí? Lo vemos de nuevo. Dice, porque tú has obedecido mi voz. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Por cuanto has hecho esto porque tú has obedecido mi voz. Porque no me rehusaste tu hijo, tu único, y porque has obedecido mi voz. Amén. Ahora, la bendición es de quien da la bendición. ¿Estamos de acuerdo? La bendición no es tuya, nunca es tuya, hermano. Es de Dios. Tú eres administrador de la bendición. ¿Sí? Tú eres mayordomo de la bendición y de todos tus bienes y de todas las cosas que tú tienes, pero no son tuyas, son del Señor. Y por cuanto son del Señor, el Señor puede hacer lo que Él le plazca. Por tanto, hermano, toda bendición es del Señor. ¿Sí? Y a través de quien Él quiera darla. Por eso, hermano, en la simiente está la bendición. En la descendencia está la bendición. Abraham fue bendecido y fue grandemente bendecido. Pero ¿sabes qué? Dice, esto va a continuar. Y continúa, hermano, hasta Jesús. Y en Jesús nosotros vemos que ya no, porque Jesús no tuvo hijos, no se casó, no tuvo esposa, porque tenía algo mayor. Ahora, espiritualmente tiene una esposa y tiene muchos más hijos que si se hubiera casado y hubiera tenido hijos. Amén. Pero no era el propósito el venir y tomar una mujer, sino tomar la mujer. Amén. El pueblo de Dios. Ahora, y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Ahora vamos a Gálatas. Ya estuvimos en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al libro de Gálatas. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos habla a nosotros acerca de quiénes son los de la fe. ¿Sí? ¿Quiénes son los de la fe? Gálatas 3, versículo, vamos a leer desde el 6. Y dice de esta manera, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, saber que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? Los que son hijos de Abraham. ¿Sí? Los que son de la fe son hijos de Abraham. Ahora, si tú no eres de la fe, pues no eres hijo de Abraham. Pero creo que todos somos hijos de Abraham. ¿Sí? Por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. ¿Ahí quiénes son los gentiles? Bueno, los que no estaban en esta lista de apellidos. Bien. Dice, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Hermanos, ¿tú crees que la bendición de Abraham es tremenda? Bueno, es tuya también. Amén. Dios habló a Isaac y a Isaac le dijo, unos capítulos más adelante en el libro de Génesis le dice, esta misma bendición es tuya. La bendición con la que yo bendije a tu padre Abraham, ahora es tuya también. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Amén. Y por tanto, cuando viene Jacob, dice, esto continúa. Entonces, nosotros siendo portadores de tal gran bendición, si somos de la fe, nosotros somos bendecidos con Abraham. Somos hijos de Abraham, como ya queda establecido, porque somos de la fe, pero ahora también con la bendición de Abraham. Amén. Así que, ¿se está poniendo sabrosa la cosa? Parece que sí. Ahora, ¿por qué nos conviene tener esta bendición? Bueno, porque somos herederos de una gran promesa. ¿Sí? Herederos, no nada más de una de las promesas, pero la promesa. ¿Sí? Hay una promesa que tiene una P mayúscula, ¿sí? Que es la promesa. En Cristo Jesús la bendición de Abraham vino a nosotros como gentiles. Lo vamos a ver ahí mismo en Gálatas, pero en el versículo 14. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa
del Espíritu mediante la fe. ¿Ven que todo se está moviendo a través de la fe? Amén. Hermanos, si nosotros vemos a Abraham que es padre de la fe, bueno, entonces nosotros siendo hijos, por tanto tenemos que ser hijos de la fe, ¿verdad? Porque todo se mueve en fe. ¿Y qué es fe? Creerle a Dios. ¿Creerle a Dios qué? Bueno, lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Que nosotros seremos bendición a las naciones. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, esto no es por la ley, porque la ley no es de fe. En el versículo 12 dice, sin embargo la ley no es de fe, al contrario, el que hace las cosas vive por ellas. Entonces si tú haces algo en la ley, bueno, tú recibes recompensa o evitas maldición, pero es todo. Pero no hay fe. ¿Qué hay? Pura acción. ¿Sí? No matarás. Bueno, o matas o no matas. Si no matas, pues no, ya tienes bendición, pero si matas, bueno, estás maldito por la ley. Pero aquí no estamos hablando de esto o del otro, sino lo que está diciendo es que es por fe. Ahora, ¿quiere decir esto que ya te justifica para matar? No, no te dice en ningún lugar que está justificado para matar. Porque hay algo mayor, ¿verdad? Porque nosotros vemos que mayor que el fruto es el árbol. ¿Sí o no? ¿Qué tú prefieres? ¿Un mango o un árbol de mangos? Bueno, ¿por qué quieres un árbol de mangos? Porque va a haber, no nada más porque va a haber más en ese momento, pero que cada temporada va a haber más. Pero si tú quieres nada más tener un mango, bueno, entonces ahí estás. Ahora bien, nosotros hemos sido redimidos, y fíjate bien que el apóstol dice que es la maldición de la ley. Y dice, bueno, la maldición de la ley. Bueno, la maldición porque la ley es bien estricta y solamente tiene un sí o no, es blanco y negro, no hay otra. O lo cumples o no lo cumples. El asunto está en que no hay nadie, ni aun uno, que haya podido cumplir con toda la ley, solo Jesús. Pero por cuanto nosotros, cada uno, y aún los más tremendos, que diríamos David o cualquier otro personaje bíblico, todos ellos pecaron. Todos ellos tuvieron alguna cosa que desagradó a Dios. No por eso Dios los excluyó. Pero hermano, la ley en sí, la ley es bien clara. El que hace tiene una recompensa, el que no hace tiene una maldición, o viceversa. De acuerdo a lo que es el mandamiento, el precepto o el estatuto. Y esto en sí es una maldición. ¿Por qué? Porque estamos metidos nosotros en una serie de leyes y estatutos de las cuales no podemos irnos ni a izquierda ni a derecha. Por cuanto tú puedes bendecir, pero tú tienes que solamente bendecir de acuerdo a lo que está dicho en la ley. No puedes ir más allá porque entonces no se te cuenta. Pero en la misericordia se te cuenta. ¿Por qué? Porque tú puedes ir más allá de lo que dice la ley. Por tanto, dice, si en la ley dice que da uno, yo te digo, da dos. Así Jesús habló y dijo, si alguien te pide que vayas una milla, ¿por qué? Porque la ley dice que vayas una milla, dice, tú ve 2 millas. Y si alguien te pide la capa, dice, no nada más le dé la capa, dale también la túnica. ¿Y por qué? Porque dice, hay algo que te va a permitir a ti ser aún más abundante, o abundar en más bondad, en misericordia, paz, amor, todo lo que va más allá de lo que la ley misma te dice. ¿Por qué? Porque la ley tiene solamente algo, porque tú no le puedes ganar a Dios. Entonces, en sí hay una maldición, pero ahora Cristo ha venido a librarnos de esa maldición. Y en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho a maldición por nosotros. ¿Sí? Jesús mismo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser libres de esa maldición. De nuevo les digo, hermano, no es que la ley es una maldición, pero estar en la ley es una maldición, de la cual somos libres ahora. ¿Por qué? Porque en la gracia, a través de la gracia y la fe, ahora nosotros podemos entrar, abundar y hacer todas las cosas de la ley y más. Hermano, la ley está escrita y la ley tú tenías que llevarla, ya sea en una forma física, aquí en tu mente,
o en tu mano derecha. Dice, pero dice Jesús, perdón, dice la profecía que en los últimos tiempos la palabra no sería puesta en piedra como fue dada, sino será escrita en los corazones. Y si está escrita en tu corazón, hermano, es como algo que ya de antemano te lleva a hacer las cosas como está escrito. Ya no en algo que está fuera de ti, pero en algo que está dentro de ti. La ley ahora está escrita en ti. Por tanto, hermano, es más fácil hacerla por cuanto está presente todo el tiempo. Estando fuera, tú tienes que asimilarla, llevarla, entenderla, meditarla, pasarla y alguna vez llega al corazón. Pero si ya está escrita en el corazón, hermano, fluye a través de todo tu ser, incluyendo tu mente. No es más fácil. Entonces, por eso dice, la ley estando fuera no es difícil, porque tú tienes que tomar algo que es espiritual y llevarlo a algo que es natural. Pero ahora que tú eres, que está puesta dentro de ti, hermano, entonces ahora ya fluye de una forma natural en todo tu ser. Si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham. En el versículo 29, ahí estamos todavía en el capítulo 3, dice, si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Ahora bien, dice, la ley no imparte ninguna vida. Si sabías, ¿no? La ley no imparte vida, la ley evita que mueras, pero no imparte vida. Entonces en el versículo 21 dice, y entonces la ley, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Dice, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero no es así, sino que la ley ahora nos conduce a Cristo. Fíjate bien, por eso es importante, no digo que la ley es mala, al contrario, pero nos conduce, nos presenta al que dio la ley. ¿Sí? Hermano, la ley es buena, pero es imposible. Para un hombre es imposible. La ley está dada por ángeles y puesta para que nosotros la hiciéramos, la cumpliéramos, pero es imposible. Por tanto, entonces, esta ley nos tiene que conducir a aquel que es capaz y poderoso para cumplirla, y no nada más para cumplirla, sino para que nosotros, al entrar en fe con Él, nosotros entonces ahora la podemos cumplir, porque Él ya la cumplió. Y por tanto, si la ley nos decía que si alguna cosa no se puede hacer, entras en maldición y en muerte, ahora en la misericordia, a través de Cristo, te está diciendo, aun que hicieras estas cosas, pero si tú crees en el poder de aquel que redimió y pagó el precio por lo que tú ya hiciste o vas a hacer o sigues haciendo, dice, ahora en esa fe tú lo puedes ahora alcanzar. No que lo sigas continuamente haciendo, sino que vas a entrar en un perdón, el cual te lleva a ti a una mejor vida o a una vida que va más allá, pero ya no atrapado y puesto en una silla de juicio donde se enjuicia cada una de tus acciones, sino que ahora no se enjuicia cada una de tus acciones, sino lo que se enjuicia es aquel que te redimió, aquel que pagó, que dio el pago por lo que tú estás haciendo. Por tanto, como le dijo el Señor a la mujer que estaba en pecado, que fue sorprendida en adulterio, le dijo que ni yo te condeno, ni yo, o sea, la ley te condena, la ley te dice tienes que morir. Dice, pero tus acusadores se han ido porque pues ellos también han pecado. No lo pone de esa forma, pero dice, ¿dónde están tus acusadores? Mujer dice, no están, ya se han ido. Dice, ni yo que puedo y estoy aquí te condeno. Vete y dice, y no peques más. Entonces lo que le está diciendo es, lo que has hecho es digno de muerte, pero dice, ahora ha venido a una misericordia que te ha llevado a una nueva dispensación, si lo puedes poner así, a un nuevo comienzo, en misericordia, dice, pero ahora a través de esto, y ya que lo has recibido y has recibido el perdón, dice, no peques más. Ahora tienes el poder. En la ley no hay poder, porque la ley dice no da vida, no produce vida, simplemente te presenta y dice, ¿qué hiciste? Que esto es lo que mereces, bueno o malo, y no hay otro.
Y cuando iba la gente delante de los jueces, delante de los ancianos en Israel, ellos lo que hacían es ir a la ley. Entonces dice, ¿qué hiciste? Te robaste el cabrito, bueno, tienes que pagar 2. O robaste al prójimo, bueno, tienes que remunerar. ¿Sí? Y está como está ahí. Entonces decía alguno, bueno, maté a mi prójimo, bueno, eres digno de muerte. Dice, pero no lo hice intencionalmente, entonces huye a una de las ciudades de refugio o que están ahí en Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote muera. Y una vez que muera, entonces tienes un nuevo comienzo. Pero ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que no muere. Y tenemos un sumo sacerdote que nos redime a nosotros, que no. Porque esos sumos sacerdotes no podían, porque estaban limitados a la ley. Pero Jesús no está limitado a la ley. Entonces aquí dice, la ley nos conduce a Cristo. En el versículo 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de ¿qué? De que seamos justificados por la fe. ¿Y a qué nos lleva a nosotros ser justificados de la fe? Hermano, a desvestirnos de nuestra mente religiosa y vestirnos de Cristo. Una de dos, o tú sigues siendo religioso o tú eres cristiano. No hay otra forma de ver las cosas. ¿Sí? La ley y la religión te llevan simple y sencillamente a encajonarte a algo que está finito, a algo que está dado y está sellado. Y te hace que tú no puedas ver más allá de ese lugar donde está o donde estás. Pero ahora en Jesús, tú tienes la oportunidad de ver, como dicen, fuera de la caja. Tú puedes ver ahora que Dios es más, como vimos la semana pasada, que la luz es más que solamente los colores que vemos, que están definidos por del rojo al violeta, sino que hay mucho más. La luz es mucho más que lo que nosotros vemos. Dios es mucho más de lo que está escrito. Y si no lo quieres creer, bueno, entonces, pues, está muy difícil. ¿Es el poeta lo que escribe o más de lo que escribe? Si hizo una poesía está precioso, pero tú no puedes definir al profeta por una poesía. Por tanto, tú no puedes definir a Dios por algo que está escrito. Dios ha dado e inspirado la palabra, pero Dios es más que la palabra que fue inspirada. Por eso dice conocer a Dios. Si no dijera conocer a Dios, entonces, pues te diría, ve a la ley y en la ley vas a conocer a Dios y no hay más Dios que lo que está dado ahí en la ley. Que es lo que muchas religiones han propuesto, cristianas o no cristianas. Pero entonces aquí dice en el versículo 27 que nosotros, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo sabéis que revestido. ¿Y cómo tú te revistes? Desvistiéndote primero, ¿verdad? Tú no te vistes, tú no vas y te pones algo para salir y te sigues quedando con la ropa que usaste para ir a trabajar en el jardín, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la ropa que usaste para trabajar en el jardín ya huele. Huele a jardín y a otras sustancias y olores un poco más desagradables, ¿verdad? Pero entonces tú te vas a poner tu vestido para salir. Entonces tú te lo pones encima de lo que tú tienes allí, sin bañarte ni nada. ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Bueno, vas, te aseas y luego te quita la ropa, te aseas y luego vas y te revistes, ¿verdad? Te pones lo que tú vas ahora a usar, pero no es lo mismo ni encima de lo que ya usaste. Y dice en el versículo 28, no hay judío ahora, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ahora dice, bueno, hermano, pero no hemos hablado de Israel. Bueno, vamos para allá. En el capítulo 4 del libro de Gálatas, el apóstol continúa presentando a dos descendencias, ambas de Abraham. Una con la libre y otra con la esclava. ¿Sí? En el versículo 28 nos habla de esta manera y dice, y vosotros hermanos como Isaac sois hijos de la promesa, pero así como
Como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. Y esto es una alegoría, y él lo habla de esta forma. Dice que Abraham cuando tuvo a su hijo, lo tuvo con Agar, y Agar es esclava. Y él presenta a Agar como la que está como Israel natural. Pero a Sara la presenta como la libre, y de ahí nació Isaac. Dice, y esta es la Israel, pero la Israel o Jerusalén que está en los cielos o celestial, la cual es madre de nosotros. Y dice, lo natural persigue a lo espiritual. En lo natural ahora nosotros, en este día nosotros vemos que Israel, la nación de Israel, ha sido perseguida por Ismael. Ismael, que son todas las naciones árabes, persiguen a el hijo de la libre, ¿sí? El hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. En lo natural nosotros lo vemos a Israel rodeado de naciones árabes, las cuales quieren y buscan solamente la destrucción de su hermano. Pues son hermanos, tienen el mismo padre, pero se odian a muerte. Bueno, al menos los hijos de la esclava odian a muerte al hijo de la libre. ¿Por qué? Porque el hijo de la libre tiene un favor. Y el hijo de la esclava fue echado fuera para que no heredara junto con el hijo de la libre. Y ahora, hermanos, nosotros también lo vemos que los que no entienden las cosas espirituales y son religiosos persiguen a los que son los que presentan las cosas espirituales. Ahora, no digo que nosotros tengamos conflicto, de hecho no hay ningún conflicto. Porque, hermano, aquel es espiritual ama al que no es espiritual, de la misma forma. Hermano, el que es espiritual salió de ese mismo lugar. Los que han pasado, los que hemos comenzado, todos hemos comenzado en religión. Pero si tú ya no estás atrapado y cerrado a lo que es esto, sino has descubierto y has conocido que en Cristo hay libertad, porque donde está Cristo Jesús, ahí hay libertad, entonces ya no estás sujeto tú a definir a las personas por las cosas que ellos profesan o tienen escritas en algún libro ahí en su lugar, en su iglesia, sino que los tomas tú como hijos de Dios. Y por tanto, hermano, tú puedes ir y hablar con tantas personas de cualquier tipo de religión que sea. Por tanto, ya no estás sujeto tú a una caja y que determina qué tú eres o qué tú piensas o qué tú, sino que te permite ir a amar a estos y decir, hermano, yo te amo, pero yo he conocido ahora al maestro. Fíjate bien que dijo Felipe cuando vio a Natanael, le dijo, ve y ve que hemos encontrado al profeta del cual habló Moisés. Y todos ellos estaban encajonados en esta forma, pero ahora dice Felipe, hemos conocido algo fuera de esta caja. Hemos conocido al maestro, hemos conocido al profeta, hemos conocido al Hijo de Dios. Y cuando Natanael encuentra a Jesús, le dice, wow. Dice, qué tremendo. Dice, ¿cómo me conoces? Dice, porque yo te vi ahí en la higuera antes que Felipe viniera y te hablara. Wow, ¿será que tú eres el Hijo de Dios? Dice, y no te sorprendas, Natanael, porque hay más grandes cosas de las que tú vas a ver, porque estás estando encerrado. Y fíjate que Jesús habla preciosamente de Natanael. Dice, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Un verdadero israelita. O sea, alguien que ha creído, que ha conocido la ley y la cumple. Pero dice, ahora yo te voy a presentar algo que está más allá de lo que tú conoces. Y si yo no conozco a alguien más religioso que Natanael, entonces no conocería a Pablo, porque Pablo era fariseo de fariseos. Y estaba encerrado en esa religión. Y amaba y profesaba un amor increíble, de tal manera que decidió nunca casarse con tal de servir a Dios.
pero estaba cerrado y cegado por esa caja en la cual él estaba encerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que la luz vino. Y fíjate que él fue cegado por luz y no por oscuridad. Y cuando la luz vino a él, le dijo: Señor, Señor, ¿quién eres? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó de su caja, pero jamás Pablo odió a sus compañeros, sino que les habló con amor. Él les dijo: yo vengo y presento algo. Ahora sí, se enoja con lo que ellos presentan, sí, pero no contra ellos. Jesús mismo, podríamos seguir, pero no me va a quedar mucho tiempo para seguir en este punto. Simple y sencillamente, hermanos, los hijos tienen la ciudadanía celestial. Tú puedes seguir, hermano, en algo natural, esperando allá, o ya entrar de una vez, desde ahora, y entrar en lo que es la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La ciudadanía celestial. Ahora bien, en el libro de Isaías, nosotros vamos a ver, ahora sí, nosotros vemos en el libro de Isaías que de Sión saldrá la ley. Querían que habláramos un poquito de Israel, va para allá. Isaías capítulo 2, y solamente vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, comenzando con el 1, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén. Dice: acontecerá en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días, hermanos? Si lo quieres creer así, estos días. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Amén. Y se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La casa de Jacob, dice: casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. Hermanos, la luz del Señor, esa misma luz que cegó a Pablo, esa luz que abre el entendimiento, es lo que está hablando aquí. Fíjate bien que dice: venid y subamos al monte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que ascender. Jerusalén estaba en un lugar alto, por eso decían: subamos a Jerusalén. En lo natural se sube a Jerusalén, porque Jerusalén está arriba de un monte. ¿Ok? Pero, hermanos, en lo espiritual nosotros tenemos que subir. ¿Y cómo subes? De gloria en gloria, como presenta el apóstol Pablo. Tenemos que ir de gloria en gloria, en los pasos ascendentes. Acuérdense que en Romanos se nos presentan los pasos descendientes, ¿verdad? Que el hombre, no considerando a Dios, no le honró ni le dio gracias, y son pasos descendientes. ¿Hasta qué? Hasta que Dios lo pone en una mente reprobada. Pero hay pasos ascendientes de los cuales nosotros conocemos, y habla de las virtudes o de las glorias, y vamos nosotros de gloria en gloria subiendo. Entonces por eso dice: subir, venir y subamos al monte. ¿Quiénes van a venir? Hermano, vienen todas las naciones. Fíjate aquí que no hay una condenación. Pero, hermano, la religión condena. La religión viene a tu puerta y te toca. ¿Y qué te dice? Mira, te voy a presentar lo que está escrito aquí, ya sea una Biblia o sea una revista. Y entonces, ¿qué te dice? Si tú no estás en esta Biblia o en esta revista, entonces tú estás condenado y te vas a morir. Y si viniera Dios en este mismo momento, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Verdad? Inmediatamente nosotros entramos y presentamos a la gente en condenación. Pero aquí dice, hermano, que no es en condenación, sino es en venir y enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra de vida. ¿Por qué van a subir? Porque van a subir a buscar vida. Hermano, abajo no hay vida. Entendamos bien, espiritualmente hablando, abajo, hermano, no hay vida. La única vida está arriba. Por eso hay que subir para recibir esa vida.
Y esa vida solamente está dada en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿para qué? Para ser enseñados en caminos y sendas, o sea, fuera de la ley y fuera de religión. ¿Para qué? Para que haya paz. Lo que está hablando, hermanos, de presentar las lanzas y presentar las espadas y cambiarlas en cosas para ser arado o para podar, hermano, es dejar de estar peleando. Está hablando a cada uno de nosotros, hermanos, que en religión nos levantamos hermano contra hermano. Ya es necesario que eso pare, tenga un hasta aquí. Y dejemos esas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque no hay ninguno que conozca a Dios en plenitud. Pero nosotros creemos, y por algunas cosas que recibimos, y entonces restringimos a los demás, o nos restringimos nosotros mismos a lo que nosotros creemos. Hace muchos años, un evangelista prohibió ver la televisión, porque le decía que era la caja del diablo. Pero pasados algunos años, él empezó a hacer programas televisivos. Entonces la televisión tuvo una redención, ¿verdad? Ya dejó de ser la caja del diablo, y ahora es cristiana. Bueno, cristiana si tú lo pones a él, ¿verdad? Pero se evitó por mucho tiempo. Hermanos, tú no puedes vestir a la gente que está en África bajo esos calores tremendos. Tú no los puedes vestir de corbata. A menos que haya aire acondicionado, pero la mayoría de los lugares no tienen aire acondicionado. Entonces, ¿qué? ¿Lo vas a forzar a vestirse como tú te vistes acá en Occidente? Israel no es una segunda casa. Fíjate bien que en el versículo 3 dice: vendrán muchos pueblos y dirán, venid y sumamos al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob. Hermano, la casa del Dios de Jacob no es una segunda casa. Israel no es una segunda casa, es la casa. Hay una sola casa, hermano, hay solamente un lugar. Dice, el mensaje es venid, subid y sed bendecidos, dejando fuera toda condenación. Ahora, vestirse de Cristo es desvestirse de toda religión. ¿Sí? Somos uno, hermano, lo que está hablando aquí. Aún en lo natural, nosotros siempre ponemos a Israel como nación y lo ponemos separado. Hermano, no. Imagínate, si nosotros hablamos de esta forma, pues entonces ponemos a Israel natural en la gran tribulación de la cual no hay salvación. Porque ellos no creen en Cristo. Y si tú dices la única forma de ser salvo es creer en Cristo Jesús, bueno, ellos creen en el Mesías, pero el Mesías no ha venido. Bueno, para ellos no ha venido. Pero en sí ya vino. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Va a ser levantado y Israel va a creer antes de que venga el Señor? ¿O va a creer cuando venga el Señor? ¿O va a creer cuando venga el Señor? Aunque para ellos es la primera vez, para nosotros ya es la segunda venida. Pero ellos van a entender entonces que la primera venida es también la segunda venida, pero es cuando ellos lo comprendan. Pero entonces, ¿qué? ¿Los vamos a condenar? ¿Por qué nosotros podemos bendecir a Israel ahora? Porque somos una sola casa. Porque somos uno. Porque las promesas fueron dadas a Israel y a la casa de Jacob. Y ahora nosotros hemos sido injertados en este mismo pueblo. Y ahora dice, no te jactes tú que has sido injertado. Porque si tú siendo injertado has recibido bendición, ¿cuánto más el árbol que es verdadero? En el cual tú fuiste injertado. Dice, por tanto, tú siendo injertado, ¿vas a maldecir a donde estás injertado? De ninguna manera. Porque eres uno. Entendamos, hermanos, que somos uno. ¿Y cómo sabemos que somos uno? De nuevo el apóstol, y vamos a regresar con Pablo, en el libro de Efesios, nos deja saber a nosotros que ya la enemistad ha sido quitada, ha sido cortada, ha sido eliminada. Efesios capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 11, y pongamos atención en esto. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la así llamada circuncisión, hecha por manos en carne,
en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, de quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y la paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Israel y la iglesia, hermano, es uno solo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra paz. Él ha reconciliado, dice, de ambos pueblos hizo uno solo. Quitó la enemistad creando en sí mismo un nuevo hombre. Hermano, es el segundo Adán, y el segundo Adán es, nosotros somos parte del Señor. Pero ese nuevo Adán, hermano, ese nuevo hombre, hermano, está puesto de ambos pueblos. Por tanto, tanto Israel como nosotros, la iglesia e Israel, es uno solo. No lo separemos, hermano. Ahora, si es uno solo y es un nuevo hombre, entonces, por tanto, ¿de dónde viene la bendición? La bendición tiene que salir de nosotros a las naciones. No le dejemos el paquete solamente a Israel, sino nosotros siendo Israel, como ya quedó demostrado, siendo una sola casa y siendo un solo hombre y teniendo un mismo Dios de paz, que es Jesucristo, entonces ahora nosotros en esta dimensión podemos bendecir a las naciones. Amén. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tomando nuestra verdadera identidad y dejando a un lado toda condenación. Vamos a ponernos en pie. Esto ha sido más como una disertación, hermano, pero realmente yo quiero dejarte saber, si tú crees realmente que la bendición vendrá a todas las naciones, entonces tú tienes que ponerte en primer plano. Pero si tú no te puedes poner en primer plano, hermano, entonces tú estás delegando esto a alguien más, te estás haciendo verdad que no es algo que te pertenece, no es algo que te incumbe. Pero hermano, en vez de estar nosotros ahora, la bendición a las naciones no viene por ir y predicar el evangelio, sino viene de hacer discípulos. Hay una gran diferencia. No dice ve y presenta las 4 leyes espirituales, ¿qué dice? Hacer discípulos en todo pueblo, en toda lengua, en toda nación. ¿Qué es hacer discípulos, hermano? Hacer discípulos es ser maestro. ¿Y cómo vas a ser maestro? Bueno, creyendo que tú eres bendición o que tú vas a traer bendición a todos estos lugares. Pablo en ningún momento, en ninguna forma y con ninguna pretensión fue a las provincias de Grecia a hablar presentándose él como mayor que ellos, sino al contrario. Él dijo, yo vengo a presentaros algo. Ustedes tienen una creencia, pero yo vengo a presentarles algo que les va a ayudar a ustedes a salir y tener verdadera libertad y encontrar verdadera paz. Vengo a ser bendición para ustedes. Aunque yo tenga que quedar en prisiones, como fue en sí, que quedó en prisiones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que de nosotros salga bendición, bendición a toda nación, Señor, a todo lugar. A nuestros hermanos, Señor, primeramente con los cuales convivimos y llevamos ese nombre precioso de ser cristiano. Pero Padre, fuera de toda cosa que nos divida, que nos separe, que nos ponga, Señor, en conflicto, sino, Señor, siendo una sola iglesia, podemos también, Señor, ser uno solo con Israel, y haciendo de esta forma, Señor, nosotros podemos ser bendición a las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. Padre, nosotros creemos en tu palabra,
Creemos que es el tiempo correcto, como fue dicho en aquellos días. Aquellos días, Señor, como dijo Isaías, son estos días en los cuales nosotros ahora tenemos que presentar un evangelio, Señor, de bendición a las naciones, de bendición, Señor, a todos aquellos que pueden creer y teniendo fe entrar, Señor, en la descendencia de Abraham, siendo bendecidos, Señor, juntamente con él, para que nosotros también podamos tener esa misma victoria y bendecir, Señor, a los demás, llamando nosotros a las naciones a subir, a venir y a recibir la palabra de bendición. Padre mío, nosotros presentamos esto y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo selle la palabra y la lleve, Señor, a todos aquellos que la necesitan, en nombre de Jesús. Amén.